Bienvenido, ingeniero Félix. La sala es suya. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Félix Galindo y como ya nos dijo Carlos, pues yo voy a ser la persona que hoy los va a estar acompañando en toda la presentación. Entonces, cualquier duda que tengan, inquietud, con mucho gusto, espero que el tema sea de su agrado y podamos identificar cosas que nos sirven para nuestro día a día. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy nuestro tema es eh, hablar de energía limpia y mediciones precisas. Es lo que vamos a tener el día de hoy. Entonces, como ustedes ven en el fondo, energías alternativas o limpias que llaman en este momento, pues hay bastantes. Y va a ser, la idea es optimizar los sistemas de vehículos eléctricos, fotovoltaicos y eólicos. Entonces, vamos a tomar estas tres vertientes con todo lo que implican, de qué se tratan, cuáles serían las mediciones que deberíamos hacer nosotros en DC. Y bueno, vamos a conocer un poco de este tema. Esperamos que alcancemos en esta hora. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Inicialmente, pues, de las marcas que vamos a hablar también un poco, tienen equipos para estas mediciones, está Telean FLIR, Hioki y AMC. Son las marcas que nosotros vamos a tomar el día de hoy. Y vamos a comenzar con esto, una pequeña explicación de dónde vamos a estar situados. Entonces, inicialmente vamos a estar situados en la parte de arriba, donde vamos a tener paneles fotovoltaicos, energía eólica, ¿sí? Y esta va a ser a través de un sistema específico que nos va a llevar pues, a la distribución hacia diferentes puntos, plantas de energía, empresas, residencias, vehículos, bueno, lo que aplique. Entonces, simplemente lo que vamos a identificar son los diferentes tipos de opciones de adquisición o generación de este tipo de energía. Muy bien. Y vamos a comenzar por la parte fotovoltaica. Entonces, para hacerlo muy simple, muy rápido, tenemos aquí una casa en la cual decidieron colocar paneles fotovoltaicos en el techo, ¿sí? Entonces está el panel solar. Obviamente, ¿cuáles son los componentes que tendríamos nosotros mínimo en cuenta para una buena instalación? Entonces tendríamos en cuenta que vamos a necesitar un inversor, unas baterías, aunque las baterías pueden llegar a ser opcionales, ¿sí? Un switch de desconexión, una caja de breakers o de contactores, de disyuntores, ¿sí? Y un medidor eléctrico. Sería, nombre aquí en Colombia es el contador, pero pues es un medidor eléctrico que va conectado a la red pública. Entonces, este sería nuestro sistema y es bajo el sistema que vamos a entender un poco cómo funciona todo esto. La primera parte es, bueno, ¿qué es una celda, no? ¿Cómo funciona la generación de energía solar? Entonces, vemos en la gráfica, está la celda dibujada, la celda tiene diferentes electrones, tanto negativos como positivos, y con la incidencia de la luz solar se empiezan a reorganizar y a abrirse hacia cada uno, hacia un lado, lo cual va a generarme un lado con electrodos negativos y el otro con electrodos positivos, ¿sí? Dentro de estos principios de generación, pues está, digamos que las células, cada una de las partecitas es la que hace este componente y reaccionan de esta manera, ¿sí? Para luego al final pues tener nuestra corriente eléctrica. Esos materiales son específicos, son semiconductores, ¿sí? Que pues digamos que reaccionan bastante a la luz solar, ¿sí? Y fluyen pues a través de las cargas para generar energía eléctrica. Muy bien. ¿Qué vamos a ver entonces en esta parte? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la parte fotovoltaica, donde obviamente vamos a hablar de los paneles, de las baterías. Hay tres tipos de baterías específicos que ahí siempre están, caen dentro de este grupo. Entonces están las BLA, que son ácido plomo con ventilación, BRLA, ácido plomo regulada por válvula, y iones de litio. Después también están los inversores. Después está la parte de interrupción y desconexión, cajas de fusibles, medidores eléctricos y contadores, pero donde nos vamos a hacer más, digamos que más detalle, obviamente, paneles y baterías, ¿sí? Eh,
vamos entonces a identificar algunas cosas y dentro de estas es cuáles serían las mejores opciones para estas baterías. Entonces, si vemos acá, tenemos los tres tipos de baterías, VLA, VRLA y iones de litio. Entonces, en todas vemos que el costo es bajo, las dos primeras, ¿sí? Ácido plomo, el costo es más bajo, ¿sí? Versus iones de litio. Iones de litio va a subir el costo. La duración, entonces aquí sí tenemos diferentes opciones. Entonces la VLA, la duración es larga, son muchos años lo que digamos que se podrían dar como de garantía o de funcionamiento. Las de ácido plomo es muy corto, regulada por válvulas es muy corto, y las de iones de litio es un intermedio, ¿no? Que es un poco más largo, ¿sí? Pero no llega a ser la vida útil tan larga como las de ácido plomo con ventilación. Inspecciones, esto es importante porque hablamos ya entonces de la parte de mantenimiento, ¿sí? Entonces, tengo que inspeccionar las dos primeras de ácido plomo mensualmente, ¿sí? La primera tengo que hacer un mantenimiento anual, la otra al mismo tiempo, ¿sí? Que hago la inspección, tengo que hacerle mantenimiento. Y las de iones de litio, pues realmente no me piden casi nada de mantenimiento. Punto importante en las de iones de litio es que cuando estamos hablando del funcionamiento en el tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, de iones de litio a 3 años o 4 años, ya estamos hablando que la capacidad o la densidad ya baja a un 70%. Y si estamos hablando por encima de 5 o 6 años, estaríamos hablando que ya bajaría al 50%. Entonces, digamos que estos puntos son importantes para identificar cuál es la batería que mejor funcionaría en cada una de mis instalaciones. Ahora hablamos de la parte de inversores, entonces también tenemos diferentes tipos de inversores. Entonces, pues en sí lo que va a hacer un inversor es pues, convertir, ¿sí? Corrientes externas directas, ¿sí? Entonces, pues hay varias opciones. Los primeros son de cadena. Estos están diseñados obviamente pues para una única serie, ¿sí? Que convierta en la salida pues, de corriente continua que nos entregan los paneles o en el caso de la energía eólica que nos pueden entregar también, digamos que las aspas y lo convierte en una salida de corriente alterna. El microinversor. Estos están diseñados para funcionar en módulos fotovoltaicos individuales. Entonces, cuando hablamos de microinversores, vamos a encontrar un panel bastante grande de grupos de microinversores, son, digamos, de tamaño reducido, pero vienen de manera individual. ¿Sí? Entonces, también el funcionamiento es lo mismo, convertir de corriente continua a corriente alterna. Hay algunos que se llaman también inversores independientes. ¿Qué hacen estos inversores? Toman la corriente continua de las baterías, que son cargadas pues, por las celdas solares y se utilizan en sistemas totalmente aislados que no se van a conectar en ningún momento pues, a la red pública de energía también. Y tenemos algunos acá, inversores de respaldo para baterías. Entonces, estos toman corriente continua, la convierten en SA, pero esto se exporta la energía excedente a la red eléctrica. Entonces son muy importantes tener en cuenta estos porque a veces yo sí quiero tener mis paneles y veo que la capacidad que voy a consumir, ¿sí? Es más pequeña y que voy a tener sobrantes. Este sobrante yo lo podría inyectar a la red y de pronto ahí obtener unos valores más bajos ¿qué? En mi recibo de servicios públicos. Entonces, pues esto también me va a ayudar bastante. ¿Sí? Hay algunos otros que poco se utilizan que llaman inversores de cuadrícula, ¿sí? Eh, Estos son como, digamos que tienen bloqueos de seguridad específicos y están diseñados para apagarse automáticamente cuando se va la energía eléctrica. Entonces, estos también medio trabajan con la parte de red eléctrica pública, pero pues no son los más utilizados. Ahora vamos acá y vemos aquí un montaje sencillo, rápido y bueno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? Esta parte de hoy, módulos fotovoltaicos y está el panel y también la parte de turbinas eólicas y aquí hacia adelante. Cuando llegamos acá, pues vamos a hablar de regulación y conversión, como le estamos hablando ahorita de los inversores, bancos de baterías, eh, y ya aquí, pues la carga que sería una casa, un edificio, bueno, lo que yo quiera. La parte de generación por movimiento de motores o por otro tipo, pues en este caso, hoy digamos que no vamos a enfocarnos mucho en ese tema, sino más bien
en nosotros dos. Entonces, tenemos energía eólica. Energía eólica, entonces, ¿de qué se trata o de qué vamos a hablar cuando estamos hablando, cuando estamos tocando este tema? Entonces, como dice Ivan, es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Es un aerogenerador que transforma la energía del movimiento, la energía cinética, en energía eléctrica. ¿Sí? Estos aerogeneradores siempre tienen que orientarse de manera manual o de manera automática hacia donde están las corrientes de viento. Si no, pues van a generar inconvenientes, no van a ser óptimos y lo que van a generar es una resistencia al aire. ¿Sí? Entonces, estos, digamos que en algunos casos se ubican gracias a una veleta o componentes específicos que se tienen medición de viento. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo son esas partes del funcionamiento del aerogenerador. Entonces, tiene un rotor, un multiplicador y un generador. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Entonces, el rotor casi siempre es compuesto por tres palas, ¿sí? Un buje que las une y empezamos acá con el movimiento, la energía mecánica, y esta pasa ahora a la multiplicadora. Entonces, es una unidad como un motor que lo que va a hacer es que eleva las oscilaciones, el movimiento de estas aspas, más o menos, acá como dicen, de 30 revoluciones por minuto, más o menos a 1500 revoluciones por minuto. Y el generador ya es el que, como el dínamo o el que hace la conversión de esa energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Entonces, como vemos acá, tenemos un sistema que hacemos girar las aspas, optimizamos ese giro, ¿sí? Con la multiplicadora y el generador es el que hace la conversión. Entonces, aquí tendríamos la primera parte de energía eólica. Para tener un poquito más de identificación, entonces está aquí la imagen, están las palas, el buje, ¿sí? La torre, pues que ahí siempre son bastante altas para obtener vientos más rápidos y con mayor fuerza, los pilotes de anclaje y demás. Y acá internamente, ahora vemos detrás digamos, en el buje detrás de las palas y esta parte, y vamos a encontrar el rotor, ¿sí? Que es, digamos que el principal elemento. Después, la multiplicadora, ¿sí? Que es la que nos va a generar más velocidad y tiene algunas cosas específicas. Por ejemplo, el freno. Entonces, en algunos casos que está generándose algún inconveniente, alguna falla, está generando chispas, la rotación no es la óptima, entonces necesitamos detener estas aspas. Entonces también manejamos un freno, la veleta, el anemómetro, las unidades de refrigeración, ¿sí? Entonces aquí está toda la parte. Y el componente, uno de los componentes más importantes, el generador de electricidad. Entonces aquí vemos las partes más importantes, obviamente, rotor, multiplicadora y generador de electricidad. Estas son las partes que nosotros más vamos a trabajar. Y ahora ya identificando más o menos qué es lo que tenemos, entonces, tanto en la parte solar como en la parte eólica, cuáles son las medidas en corriente directa que va a hacer que optimicemos nosotros el funcionamiento. Sí, está bien. El diseño de los paneles, el diseño de las torres eólicas, pero esas ya no las entregan. Y nosotros simplemente las especificamos, las caracterizamos y ya. Pero ahora en adelante necesitamos garantizar ese rendimiento y este rendimiento se hace mediante mediciones de seguridad en instalaciones fotovoltaicas, en instalaciones eólicas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos que las medidas por defecto premium? Entonces, uno, aislamiento y tierra. Entonces necesitamos verificar que el punto donde está esté bien aterrizado, que el aislamiento de los cables, todos los cables estén perfectos, que los motores con sus devanados, con sus bobinas, todo esté de manera correcta. Segundo, calidad de energía. Entonces necesitamos verificar siempre la eficiencia de los inversores y la potencia del sistema. ¿Mm? Tercero, curvas IV. Entonces, pues necesitamos detectar fallas en algunos paneles solares y optimizar el rendimiento del sistema, siendo las gráficas, mirando las tendencias de cómo se comporta nuestro sistema. Detección de puntos calientes, temperatura y demás.
Entonces, vamos a identificar en dónde están fallando. Recuerden que esto es movimiento, están expuestos al aire, al sol, a la lluvia, etcétera. Entonces, detección de puntos calientes de manera temprana nos va a ayudar bastante. Luego seguimos con irradiancia e inclinación del sistema. Entonces, en la parte fotovoltaica siempre va a ser muy importante saber en qué ángulos estamos colocando nuestros paneles, cuál es el mejor punto de radiación y si podemos ir modificando los ángulos dependiendo eh, la temporada o la época del año en la cual se encuentren. Y también si podemos girar el punto y hacer un seguimiento durante el día del punto óptimo del sol. Entonces, todo esto también, digamos que lo vamos a empezar aquí a evaluar. Comenzamos, entonces vamos a comenzar hablando con un poco con tierras. Entonces, en la tierra, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Entonces, buscamos siempre no tener esos fallos de conexión a tierra, ¿sí? En corriente continua, pues digamos que la corriente de puesta a tierra puede incluir, puede empezar a dañar y a encontrarse con circuitos que transportan esa alimentación antes del inversor y generar inconvenientes. Esos inconvenientes pueden hacer que los equipos se degraden con el tiempo, digamos que tengan una vejez más prematura, ¿sí? También podemos tener problemas de seguridad como cuáles, casos de alta tensión. Entonces, por la velocidad, por la cantidad de corrientes, se generan corrientes bastante altas en DC con, digamos que con una tensión y una corriente bastante altas, entonces podemos generar alta tensión, arcos eléctricos. Entonces, todos estos son problemas de seguridad porque la corriente directa es bastante fuerte y pues sí, no sé, uno, podemos generar daños al sistema y también daños a las personas que pueden estar manipulando, haciendo mantenimiento del mismo. También, debido a estos, digamos que sobrevoltajes, arcos eléctricos y demás, podemos generar también altas temperaturas y estas temperaturas excesivas pueden generar incendios, cortocircuitos y demás. Entonces, pues, esta parte es bien importante de hacer la verificación y en tierras, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, entonces vamos a utilizar un telurómetro, multifunción o un medidor de puesta a tierra, ¿sí? Como lo quieran llamar, ¿sí? Y él va a tener diferentes métodos de hacer medición de dos, de tres, de cuatro puntas, con pinzas amperimétricas, sin pinzas, bueno, con conexión, sin desconexión. Entonces, todo esto lo podemos identificar. Siempre es importante tener en cuenta que, como es un sistema que ya está instalado, si podemos hacer mediciones sin desconexión, está muy bien. Las primeras mediciones, cuando hacemos el diseño, y vamos a mirar la resistividad del terreno, sí sería bueno pues desconectar y hacer todo esto, pero esto es digamos que en los momentos iniciales de instalación de nuestros sistemas. Pero después en el mantenimiento, la idea sería que fuesen sin desconexión. Entonces aquí, como dice, bueno, vamos a medir resistencia a tierra y resistividad del terreno. Entonces, esta es una medición que vamos a ir variando las frecuencias y vamos haciendo las mediciones para encontrar nuestro mejor punto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la cual vamos a hacer una medición de resistencia a tierra MEC de 3 polos, ¿sí? Entonces, el instrumento pues, va a tener una combinación de picas y también una pinza. Entonces, en esta pues, se van a clavar esas picas con una distancia específica, ¿sí? Como dice ahí, de 10 metros o un poco más. ¿Sí? Y el proceso va a ser que el equipo lo que va a hacer es inyectar corriente alterna y mide la caída de tensión para determinar pues, cuál es la resistencia total del sistema de puesta a tierra. Entonces, acá lo tenemos. Es una de las mediciones. Otra de las mediciones, esta es más para diseño. Entonces, cuando yo estoy diseñando y quiero verificar la medición de resistividad del suelo, entonces lo que voy a hacer es, bueno, tengo ahora esta misma longitud que era de 10 metros o más y la voy a colocar para cada una de las picas. Entonces la distancia entre cada una de ellas va a ser igual y me voy a conectar con mis electrodos. Entonces voy a hacer esa conexión, mido la resistividad y ya. Este se llama el método de Wenner, ¿sí? Más conocido pues, cuatro polos o método de Wenner. Entonces aquí lo podemos identificar. Otra opción que tenemos para hacer medición es muy parecida, son también cuatro polos, incluimos en este caso el conector azul adicional a CAM, entonces hacemos cuatro polos y nuevamente hacemos las mediciones.
cuando nosotros decimos, bueno, pero es que la más fácil es la de tres polos con conexión o simplemente una pinza que vaya y mida dónde está la conexión a tierra, sí, es fácil de hacer y todo, pero las conexiones entre más polos tengamos, más preciso va a ser. Casi que podríamos decir que la medición de cuatro polos estamos hablando de más de un 50-60% de efectividad versus las otras opciones de conexión. Entonces, siempre de pronto tener, eh, digamos, como la disponibilidad de que nuestro equipo pueda hacer todas estas medidas porque en algún caso lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, las diferentes medidas. En algunos casos donde ya las picas después de haber hecho la instalación, quedó cementado en asfalto, en diferentes materiales, entonces nosotros podemos también colocar, como ven ahí está el rollo, la bobina de cable para hacer la conexión, pero a través de un sistema en el cual pues digamos que son unas láminas de cobre, yo puedo colocarlo sobre el piso, y haga buen contacto, colocar un poco apenas de agua y este me va a generar la conexión suficiente para que yo pueda hacer mi medida. Entonces, en este caso, no enterraría una pica, sino colocaría, digamos que esta pantalla de cobre para que pueda hacer la medición. Entonces, son opciones interesantes que podemos nosotros seguir trabajando. Bueno, aquí está un poco más grande la imagen para verlo más detallado. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de aislamiento. Entonces, el aislamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, es una prueba de puesta a tierra con una medida de aislamiento. ¿Qué vamos a medir acá? ¿Sí? Entonces, es garantizar los encauchetados, que no hayan cortos, que no esté raspado el cable, que de pronto por una alta tensión, un cortocircuito se haya empezado a dañar el cable, a deteriorar ese aislamiento que tiene. Entonces, cuando hacemos uno, medimos la resistencia de aislamiento y es superior al mínimo, el sistema está bien. Entonces, digamos que hay buen aislamiento, no pasa nada, valores altos, qué bien. Pero si esa medición es inferior al mínimo que yo ya tengo estipulado para mi sistema, indica que hay un aislamiento dañado, posibilidad de un fallo de conexión a tierra y esto, pues digamos que va a dañar bastante mi sistema. Sí, yo medí mi tierra y está todo perfecto, pero los cables que van conectados al sistema de ahí en adelante pueden tener algún inconveniente. Entonces es importante hacer estas pruebas de aislamiento. ¿Cómo las haríamos, por ejemplo, en la parte fotovoltaica? Entonces, necesitamos probar las resistencias de toda nuestra cadena de paneles solares, ¿sí? A veces no queremos hacer la medición una por una, pero a veces en algunos casos sería necesaria, pero yo sí podría hacer, y es que teniéndome medidas de aislamiento, me conecto y verifico el aislamiento de todos los paneles en secuencia. Lo único que tendría que tener muy específico es acá, y es que el breaker esté abierto, el disyuntor, el switch, como lo llamemos, esté abierto para que no tengamos inconvenientes. Entonces, al estar abierto, yo hago mi medida desde el neutro, le doy toda la vuelta, me conecto a tierra y podría identificar cómo está ese aislamiento. Pero ahora bien, si tiene algún inconveniente, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a solucionar? Entonces podemos hacer verificaciones sencillas con el mismo equipo, pues a través de todos los breakers de circuitos, identificar y en una conexión específica con un software que trae, eh, podría ver en un celular o en una tablet o algo así, él me identificaría cuál es el string, cuál es digamos que la cadena que está presentando inconvenientes. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque muchas pruebas de aislamiento a veces implican desconexión de todo el sistema. Y me dicen, no, pues es que yo no puedo desconectar todo el sistema y aún así lo desconecte, los paneles solares están recibiendo energía y así haga las pruebas de noche, sí, se me baja un 60-70% la efectividad del panel, pero aún siguen generando corriente. Entonces, con estos sistemas, donde también la medición se puede hacer en línea, pues me va a ayudar bastante a garantizar que el aislamiento esté de manera correcta. ¿Y por qué es tan importante el aislamiento? Porque recuerden que los paneles solares nosotros los tenemos siempre a la intemperie, lluvia, sol, expuestos a suciedades ambientales, suciedades también de los animales o algo así. Entonces, pues muy importante hacer este tipo de pruebas.
de mantenimiento preventivo. Realmente esperamos que siempre sean de mantenimiento preventivo y no correctivo. La idea es que si algún panel presenta fallos, pues yo lo pueda reemplazar de manera fácil. Si no lo reemplazo con el tiempo, lo que va a hacer es que empieza a ampliar el daño hacia los otros paneles. Entonces, pues ahí podríamos empezar a trabajar bastante bien. Ahora comenzamos con calidad de energía. Entonces, para calidad de energía, lo primero que tenemos que saber es que la salida de un panel solar siempre va a fluctuar, siempre, por el tipo de funcionamiento, de cómo adquiere la energía, cómo hace la conversión y demás, siempre vamos a tener señales como esto. Cuando nosotros decimos, bueno, pero si viene corriente directa, ¿por qué viene así? Entonces, siempre nos va a generar porque tenemos bastantes cosas que hacen que pues, el rizado sea bastante grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una salida a través de un inversor para convertir pues, la corriente continua en alterna. Esto, pues, obviamente, si el inversor sea muy bueno y demás, pues no va a ser tan perfecto como para cortar absolutamente todo, sobre todo si utilizamos inversores muy pequeños o microinversores, es decir, no van a ser capaces de filtrar totalmente el ruido, entonces esto nos puede generar inconvenientes. Entonces, obviamente en calidad de energía necesitamos siempre estar pendientes de algunos factores eh, que se deben medir para garantizar que el funcionamiento sea correcto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Cuáles son las cosas mínimas que yo debería tener y cuáles son los puntos más grandes de fallo? Uno, tensiones altas. Entonces, se está elevando bastante la tensión, no la estamos controlando, el inversor de pronto no está dando como queremos. Bueno, la ampliamos un poco de este tema. El desequilibrio, transitorios, armónicos e inversiones de energía. Entonces, toda esta parte la vamos a identificar muy bien. Entonces, en tensión alta. Entonces, primero vamos a tener, digamos que si mantenemos esta tensión todo el tiempo y siempre está generando este inconveniente, entonces vamos a tener fallos prematuros del motor. Entonces puede provocar saturación del núcleo, calentamiento, incendios, explosiones, etcétera. ¿Sí? Falla prematura de iluminación. También, digamos que puede generar incandescencia. eh, entonces las luces fluorescentes van a brillar más, van a generar algún, digamos que, fenómeno específico que hacen que prenda a titilar más rápido y que se empiecen a dañar. ¿Sí? Bueno, ahí dice también, se produce más calor y se reduce bastante la vida útil. En los fallos prematuros del motor, sobre todo es cuando tenemos cosas que al otro lado, digamos que están siendo alimentadas. Entonces, todo lo que tenga que ver con motores que se prendan, se apaguen, que estén en funcionamiento constante, como aires acondicionados, lavadoras, secadoras, bueno, ¿sí? Eh, refrigeradores, etcétera, todo esto que está en movimiento. Entonces, digamos que si hay bastante tensión alta, esto va a llegar a un momento en que empieza a dañar de manera prematura nuestros equipos. Desequilibrio. Entonces, la idea es que nosotros tengamos totalmente equilibrado porque obviamente, como vieron esa señal, es una sola señal, pero esta, si yo voy a convertir en AC, pues voy a tener bastantes, varias líneas o canales, entonces voy a tener tres fases o dos fases o algo como yo lo haya identificado que voy a hacer la conversión. Entonces, pues digamos que vamos a tener problemas. Si esto está desequilibrado, si una línea está más alta que la otra, ¿sí? Si una de las fases presenta problemas, entonces, pues ahí digamos que empiezan los dolores de cabeza. Entonces dice que, por ejemplo, acá, dice, estas pueden causar problemas en motores trifásicos. Este desequilibrio de corriente resultante en el motor será de 6 a 10 veces superior al desequilibrio. Entonces, si yo tengo un desequilibrio de 5 amperios, de 1 amperio, entonces lo voy a multiplicar a 6 a 10 veces y ese va a ser el resultante de los errores o los fallos que me van a generar acá. Entonces, obviamente, equipos que son muy sensibles, pues se van a empezar a dañar o hay algunos que de manera inmediata van a dejar de funcionar, se van a bloquear. Entonces es importante. El desequilibrio en tensión, ¿sí? Digamos que si yo tengo un desequilibrio hasta del 2%, ¿sí? Eso me equivale casi que un desequilibrio en corriente hasta de un 20%. Entonces esto pues, va a generarme bastantes inconvenientes. Entonces, pues obviamente tenemos que controlarlos
medirlos, saber si algo está funcionando mal o si nuestro sistema quedó con algún diseño erróneo, ¿sí? O si estamos haciendo mantenimientos a otros, mirar qué podemos hacer para corregir estas cosas. ¿Mm? Los transitorios. Entonces, bueno, eh, como dice ahí, los paneles reaccionan de manera instantánea, ¿sí? A los cambios de radiación, si hay nubes, si el sol está de frente, si estamos de lado, dependiendo de todo eso. Dice, incluido pues, en días despejados, ¿sí? Esto puede cambiar muy rápidamente. Y estos cambios, ¿sí? Tan repentinos, pues vamos a hacer que empiecen a generarnos tensiones que no son las correctas con transitorios de alta velocidad. Entonces, estos transitorios de alta velocidad tienen impacto bastante grande en todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? Residenciales y comerciales. Sabemos que de pronto en la industria son, digamos que dispositivos un poco más eléctricos, pero ahorita toda la parte electrónica también está muy de la mano, entonces PLCs y otras cosas, actuadores que generen, digamos que funcionen de una manera un poco más electrónica, pues se van a ver afectados. ¿Sí? Aquí también el ancho de banda de la radiación solar puede afectar a estos paneles, ¿sí? Entonces, digamos que con los transistores de alta velocidad, sobre todo, pues vamos a tener ahí graves inconvenientes. Algunos dispositivos, pues que son bastante robustos, de pronto vienen con filtros que pueden eliminar estos transitorios. La mayoría, casi siempre, de estos dispositivos lo que hacen es, digamos que confiar en que la energía que se está entregando está bien. Entonces, que no sé, que pasó por un regulador, que pasó por alguna parte y que esa energía está bien. Entonces, pues ahí, digamos que si no tienen estos filtros, pues se van a exponer bastante a estos transitorios. ¿Mm? Por ejemplo, televisores, sobre todo los de pantallas planas, ¿sí? Estos van a estar muy afectados por estos transitorios de alta velocidad, microondas, equipos informáticos, computadores, tablets, servidores, etcétera. Todo eso también, digamos que van a estar muy afectados por los transitorios. Los armónicos, otro de los puntos. Entonces también, digamos que mira, el inversor hace su conversión, ¿sí? Estos dispositivos no son 100% efectivos, no son 100% lineales, ¿sí? Entonces me crean armónicos. Y estos armónicos pues vienen en diferentes niveles, lo que va a hacer que algunos niveles específicos, en unas frecuencias específicas, pues me generen inconvenientes. Entonces, acá dice, entre más alta sea la frecuencia a la que el inversor funciona, más altos serán los armónicos que genera. Entonces, hay armónicos que uno dice, ah, sí, ya sé que en el uno, en el 3, en el 5 de pronto me generan algunos armónicos que están controlados, pero esto me va a generar armónicos más arriba que van a ser complicados, ¿no? Entonces, bueno, que explica un poco y es que estas corrientes de Foucault, lo dije bien, en los cables son los que generan estas, digamos que estos armónicos. ¿Mm? Eso es un efecto conocido como efecto peculiar y genera bastante calor en los cables. Entonces, otra vez, calor, posibilidad de incendio, altas temperaturas, aislamiento defectuoso. Entonces, todo esto vamos a tener problemas. Como estos son armónicos y entre más alta sea la frecuencia, a veces también mejor el inversor funciona un poco mejor, pero nos genera estos armónicos. Entonces, vamos a empezar a tener armónicos por encima del 10, del 15 hasta el orden número 40 que nos va a afectar. Y pues también todo lo de motores, porque al final pues, un motor es un cable, ¿sí? Una bobina de cables enrollados, transformadores y demás, todo esto me va a generar inconvenientes con estos armónicos de alta frecuencia. Después vienen las inversores de energía. Entonces, que hay algo un poco más técnico, entonces dice, bueno, la red de alimentación estándar de distribución es de manera radial, ¿sí? Entonces, es una suposición en la cual siempre, digamos que hay una fuente en un extremo y una carga al otro, siempre, siempre. Entonces, viene de las plantas eléctricas, de los generadores, las empresas de transmisión, entonces se genera, se transmite y llega a la oficina, a la empresa, a la industria, ¿sí? Llega y ahí lo que vamos a tener es carga. Pero ahora, entonces, en esta parte se van a generar algunos inconvenientes, ¿sí? Entonces, digamos que la generación, lo que hacemos nosotros es inyectar también, pues, para que nuestros sobrantes, como habíamos hablado antes, se vayan por otro lado y de pronto disminuya nuestros recibos de iluminación, de energía.
Entonces aquí los inversores, digamos que juegan un papel bastante grande. De vez en cuando tienen que estar invirtiendo las direcciones hacia dónde van, hacia dónde llegan. Entonces no todas las veces viene de fuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. Entonces digamos que estos niveles de ajuste tienen que ser muy específicos para que realmente pues, funcionemos muy bien. Ya van a haber muchas piezas móviles, mecánicas móviles. Entonces el movimiento de estar switchando las direcciones, pues va a hacer que el desgaste se empiece a generar bastante alto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto se va a desgastar pues de manera prematura. Muy bien. Entonces, seguimos con los inversores. Entonces dice que la extensión se ajusta a, digamos que en la configuración de la toma de esos transformadores. Entonces, también digamos que los voltajes que reciben estos transformadores, también el mismo transformador está obviamente prediseñado, pensado para funcionar de la misma manera radial. Entonces, esto también va a generar inconvenientes, porque ellos tienen que empezar a hacer ajustes en su tensión. Yo estaba esperando tanto y siempre me llega tanto, 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 y yo lo convierto y lo envío hacia tales sitios, pero ahora voy a tener una generación adicional y qué hago con eso. Entonces, digamos que hay ajustes finos, específicos que hay que hacer también con la parte de transformación. Eh, Cambiadores, interruptores, todo lo que sea mecánico también va a tener daños prematuros. Entonces esta vida útil empieza a ser limitada y empieza a reducirse. Entonces acá hay esta diapositiva me parece un poco cómica porque digo, no, o sea que solamente para la calidad de energía tenemos que medir voltaje, corriente, RMS, irrupción, potencia de energía eléctrica, verificar que cumpla con la N50-160, adicionalmente hacer mediciones de parpadeo, voltaje, de flicker, de armónicos, verificar transitorios, aumentos de voltajes, de corrientes, fluctuación, verificación de frecuencia. Bueno, ¿sí? Si voy a medir en el canal DC al tiempo, entonces también tengo que verificar fluctuación de voltaje, corriente directa, fluctuación de corriente, ¿sí? Relación de desequilibrios, verificar los armónicos de orden 0, 3, 5, 7, 11 y de pronto los saltos cuando tenemos estas fluctuaciones de alta velocidad. Entonces son bastantes cosas que necesitamos y por eso digamos que la parte de calidad de energía es un poco compleja y siempre vamos a necesitar un equipo que tenga las capacidades de, uno, hacer las mediciones en cualquier tipo de condiciones, hacer las mediciones simultáneas, hacia atrás, entonces ese poco de pruebas que estaban ahí, simultáneas y que me grabe los datos, porque en tiempo real yo no voy a poder ver e identificar cada uno de estos parámetros. Entonces yo necesito que, como tal, el equipo de calidad de energía pueda hacer las mediciones necesarias, almacene, me muestre toda la información, me haga los comparativos, me entregue gráficas de tendencias, de funcionamiento, de formas de onda, de distorsiones y demás, para que de manera fácil y sencilla yo lo pueda hacer, pueda verificar. Y adicionalmente, pues que si tiene, digamos que en este caso tiene un canal DC, pues yo puedo medir la eficiencia de mi inversor. Y esta eficiencia, esto es algo que hay que estar midiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, calidad de energía. Seguimos. Bueno, ahora ya que pasamos un poco la parte solar, ahora miramos algo de movilidad eléctrica. Y ahora pues, digamos que están muy de moda los vehículos eléctricos, híbridos y demás, pues que van a necesitar sistemas de recarga, sistemas de alimentación. Muchos de estos que tal vez se pueden alimentar también por la parte solar o se alimenten directamente de la corriente de la red pública. Entonces, aquí también vamos a tener un par de puntos interesantes. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Entonces, primero, tenemos que hacer diagnósticos y mantenimiento en vehículos eléctricos y sus cargadores. Entonces, como les decía, en parte, la idea de hoy es verificar cuáles son esas mediciones que vamos a hacer específicas acá. Entonces, uno, estado de la batería, ¿sí? Entonces, necesitamos una técnica, una forma estándar y repetible, ¿sí? De hacer esta medición. ¿Irrepetible para qué? Para yo tener una tendencia de funcionamiento del tiempo de vida útil
de mis baterías, ¿sí? Evaluar la salud, la carga de estas baterías. Entonces, primer punto a validar. Análisis de sistemas de carga, ¿sí? Medir la potencia, la eficiencia del cargador, diagnosticar problemas de comunicación con el vehículo y el cargador. Entonces hay muchos vehículos que apenas empieza la carga, aseguran los cargadores o hacen algunas cosas específicas o reducen los niveles de corriente específicos dependiendo de la cantidad de carga que tenga la batería. Entonces hay algunos que cuando llegan al 80% de su carga empiezan a reducir la cantidad de corriente. Entonces todo esto tenemos que hacer también mediciones. Entonces acá pues vamos a tener unas mediciones específicas, ¿sí? También corrientes de fuga. En este caso, digamos que las corrientes de fuga pueden generar muchos inconvenientes en esto, ¿sí? Por seguridad, tanto el vehículo como el usuario. Entonces, se han visto que a veces dicen, ah, no, es que hubo muchos inconvenientes, se han presentado muchos inconvenientes de incendios de los carros, se incendian las baterías, pasa algo y se genera una chispa, bueno, etcétera. Y esto se debe a las corrientes de fuga. Entonces, nosotros necesitamos estar validando estas corrientes de fuga, hacer una medición y digamos que al poderlas medir y ver que se están elevando por encima de lo esperado, pues realmente tomar acción. Digamos, al final, una batería es mucho menos inflamable que la gasolina o que el gas, pero también puede ser inflamable. ¿Sí? Entonces no podemos descartar ninguna de estas opciones porque digamos que estas corrientes de fuga, al tener alto amperaje, alta corriente que entra hacia la carga de estos vehículos, pues también es una opción bastante alta de problemas y daños pues, de seguridad hacia el vehículo, es el usuario. ¿Sí? Entonces vemos acá, hay un cargador, necesitamos hacer algunas mediciones, entonces obviamente entre las mediciones van a haber todas las que veníamos haciendo hablando atrás, pero también el estado de las baterías. Hay diferentes opciones. ¿Por qué? Porque a veces algunas de estas estaciones de carga tienen baterías internas para, digamos que en momentos en que la carga sea mayor a la que pueda suministrar el panel solar, que se puedan regenerar. Pero también hay algunos sistemas para medir las baterías directamente de los automóviles. En este caso, por ejemplo, acá tenemos destapado totalmente un cargador de baterías y estamos haciendo pruebas con qué? Con un analizador de potencia. Entonces, el analizador de potencia está analizando que la inversión se haga bien, que las conexiones estén bien, que las fases estén de manera correcta, que si el carro, no sé, tiene tomas tipo uno tipo 2 y es, la corriente con que carga es AC o es DC, todo esté de manera correcta. Y esta es una medición que hay que hacer de manera rutinaria. Tiempo de revisión y mantenimiento preventivo. Pues ahí nos muestran, bueno, tenemos un lado pues que es el lado DC y el otro que es el lado AC. Estas mediciones, digamos que para verlo un poco más fácil de entender, pues vemos acá, viene la generación, ya sea, digamos que de la red pública o venga de cualquier sistema de generación de energía eólica o fotovoltaica, y llegamos a nuestro cargador. Entonces tenemos cargadores rápidos donde tenemos una parte que va a ser en DC, una parte que va a ser en AC, pero y también vamos a tener inversores. Entonces es importante que nosotros veamos eficiencia del inversor, calidad de la energía en el lado DC, calidad de energía en el lado AC, verificar fluctuaciones y demás. Entonces, analizadores de potencia y calidad de energía son necesarios y muy importantes para validar, digamos que el buen estado de estos cargadores. ¿Sí? Que tienen un cargador ya armado, más bonito, ¿sí? Tenemos que nosotros verificar algo y es siempre calidad de la entrada en AC o en, ¿sí? En DC, de la salida también AC o DC, en un cargador rápido. En el cargador rápido va a ser corriente continua, ¿sí? Y medir de manera simultánea también la potencia y la eficiencia de la entrada y de la salida. Entonces, el inversor, muy importante, obviamente garantizar, ya sabíamos toda esa parte de armónicos, transitorios, fluctuaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esas pruebas. También hay una prueba que se debe hacer que se llama una prueba de corriente residual, RCD, que no nos quede corriente, ¿sí? Dando vueltas que no llega al carro, sino que se queda, digamos que en la estación de carga, eso me puede generar inconvenientes. También identificar la corriente máxima que está sacando
porque obviamente el carro va a tener un límite y decir, oye, no sé, yo acepto y mis baterías aceptan o mi sistema acepta un amperaje máximo de tanto. Entonces yo tampoco puedo estar por encima. Si estoy por debajo, lo que va a hacer es que la carga va a ser más lenta, pero si estoy por encima, pues va a generar inconvenientes. Y esto también, pues obviamente, los conectores ahora vienen de múltiples tipos, entonces que tipo uno tipo 2 NACS, etcétera. Entonces también que yo tenga, cuando haga las mediciones, yo tengo que garantizar la compatibilidad de estas mediciones, porque ya no son, digamos, que las bornas sencillas, sobre todo en la punta del conector, sino son un poco diferentes, ¿sí? Entonces aquí también medir tensión corriente. Entonces, como ven acá, tenemos, la idea es tener un medidor que yo pueda cazar directamente y hacer todas estas medidas de manera instantánea, de manera simultánea, en el cual pues obviamente medición corriente, voltaje, etcétera, pero adicional todas estas opciones que venimos hablando de corrientes residuales y potencias máximas de salida de voltaje y corriente. Entonces, los identificamos acá. ¿Eh? Ahora vamos con otro tema. Medición de curvas y B. Y aquí empezamos a acelerar un poquito porque si no, no alcanzamos. Entonces, en las mediciones de curva y B, pues obviamente es corriente y voltaje, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es aplicar un barrido de voltajes y mirar toda la corriente resultante, ¿sí? De esa inyección o ese barrido de voltajes. Y lo que va a hacer es plasmarla en un gráfico. ¿Sí? ¿Para qué? Para medir su rendimiento. Entonces, yo ya viendo la gráfica, puedo empezar a identificar qué está pasando con la corriente, si está bien, si está mal, cuáles serían las mejores opciones. ¿Mm? Entonces, vamos a necesitar un equipo pues, que se llama un trazador de curvas o un analizador de IB, ¿sí? Como se quiera llamar. Eh, entonces también yo voy a hacer esto, pero al mismo tiempo tengo que hacer ahorita otras mediciones también de radiancia y temperatura. Pero en curvas IB vamos a comenzar por esta medición. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues conectarme al panel, empezar a hacer estas mediciones de corriente y voltaje y generar mi gráfica. Y esta gráfica empiezo a hacer una tendencia en la cual voy comparando con la gráfica inicial o con la gráfica del fabricante, cómo se comportan todos mis sistemas y voy comparando. Entonces, obviamente, ¿yo cómo voy a comparar esto? Tengo que tener un sistema en el cual yo pueda almacenar varias gráficas y pueda ir viendo la tendencia o la degradación de estas curvas. Entonces, voltaje máximo, corrientes máximas, ¿sí? Picos, si se generan, cómo es la curva de ascendente, descendente, entonces, y también identificar toda la parte de potencia. Verificamos esto, tenemos un equipo de mano sencillo que puedes hacer, verificar esta parte de trazador de curvas o un equipo ya más robusto cuando tenemos paneles muy grandes, sistemas muy amplios, entonces también, no sé, que vaya y sea IP57, 67, cosas así, que sea bastante robusto y pues que soporte también, digamos que bastantes condiciones ambientales, que es lo que estamos expuestos con los paneles solares. Igual con cualquiera de los dos, yo qué es lo que quiero hacer? Medir potencia máxima, voltaje máximo, corriente máxima, tensión en circuitos abiertos, corriente de cortocircuito y medidas de temperatura. Todo esto lo voy a necesitar ¿para qué? Para garantizar el funcionamiento de mi sistema. Entonces, nada, voy a ir adelantándolo acá. Vamos a otro tipo de mediciones. Entonces, ok, ahora pasamos a la detección de puntos calientes y por qué esto es importante. Recuerden que como nosotros tenemos motores, tenemos sistemas que están expuestos a la radiación solar todo el tiempo, a la luz, a bastantes variaciones, los voltajes hay bastante tensión alta, entonces pues necesitamos hacer estas mediciones. Y en las inspecciones térmicas vamos a tener dos opciones siempre, cualitativas y cuantitativas. La primera pues va a buscar simplemente patrones o cambios rápidos de la energía. Entonces, por colores o algo, voy a identificar estas mediciones. Entonces, estas serían, digamos que la cualitativa, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de especificaciones de la IEC o alguna normatividad, pues nosotros necesitamos hacer mediciones ya de más específicas donde sí tome realmente las temperaturas, las evalúe y las compare con otros puntos específicos o con, digamos, con las fichas técnicas o especificaciones de cada uno de mis elementos.
Entonces ya esta identificación de puntos calientes y fríos va a ser más específica, van a ser como parte de requisitos. Si yo tengo, no sé, un sistema que me dice yo soporto hasta 70 grados, pues yo tengo que hacer medición y garantizar que ese sistema nunca supere este valor. Entonces, a medida que lo vamos cambiando de cualitativo o cuantitativo, pues el nivel de expertise no solamente del equipo, sino también de la persona que toma la medida, pues empieza a subir un poco. Entonces vamos a tener aquí, a la izquierda, tenemos una medida termográfica que es poco cualitativa, ¿no? Identificamos algunos puntos, decimos, mira, acá hay algunos puntos específicos que cambian el tono, entonces yo necesitaría identificar qué es lo que está pasando acá, si es algo por la cara superior, por la cara inferior, entonces empiezo a identificar y digo, bueno, ya no tengo que revisar todo esto, sino estos puntos específicos, entonces vamos a identificarlos. Pero cuando yo hago cualitativo, entonces, bueno, ya hago una medición, tengo un delta, cuál es la temperatura más alta, la más bajita, tomo una zona específica, hago un análisis, tomo fotos con diferentes ángulos de visión. Entonces, empiezo a hacer varias cosas que me garanticen que mi medición me da unos resultados específicos para el buen funcionamiento de todos mis paneles. ¿Mm? Entonces, cuando ya empezamos a la parte cuantitativa, entonces empezamos a mirar especificaciones. Bueno, si es irradiancia que tenemos que tener en cuenta, si es viento que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá hay una tabla específica que dice condiciones claves para la inspección de paneles solares. Entonces, irradiancia. Bueno, ¿cuánto esperamos nosotros para que realmente un panel empiece a funcionar y que sea óptimo, rentable? Entonces, mínimo 60 vatios por metro cuadrado, ¿sí? O 30% de su carga nominal máxima. Si no estamos ahí, entonces como que de pronto no lo orientamos bien, no está en el sitio más adecuado o no es el más adecuado también para obtener esto, ¿sí? Y si estamos hablando de la parte eólica, pues necesitamos viento. Entonces en este viento vamos a necesitar más o menos 29 kilómetros hora o 17 millas por hora, ¿sí? Como para que esto realmente sea, digamos que eficaz. Entonces yo tengo que garantizar esto antes de hacer mis instalaciones. Entonces, como parte de mi diseño, necesitaría un medidor de radiancia, un medidor de viento que me garantice esto. Y segundo, que la cobertura de las nubes sea más o menos de 2 octavos, ¿no? Entonces, hay zonas que, no sé, todo el tiempo está nublado, siempre está. Entonces, va a bajar mucho realmente la eficiencia de mis equipos. Ensuciamiento es algo que a veces no se tiene en cuenta y hay que estarlos limpiando, hay que hacer el mantenimiento. Es que está funcionando bien, están generando bien, le hicimos prateleamiento y todo eso, pero esta parte del suciedamiento siempre hay que estarlos manteniendo limpios porque cualquier suciedad con el tiempo puede darse y puede generar que el panel empiece a funcionar de manera incorrecta, ¿sí? Aquí en puntos calientes, en la parte de vehículos, que yo puedo identificar, entonces, de manera cualitativa empiezo a identificar cambios en algunas partes específicas, en la parte de abajo de los carros, ¿sí? Miro que hay una diferencia y empiezo a evaluar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tomar una medida más específica, vamos a identificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Vamos a tomar temperaturas antes, durante, después, etcétera. Bueno, todo esto es bastante importante en la termografía y pues para esto hay diferentes opciones. Entonces hay opciones para, oye, necesitamos hacer una medición, pero no sé, a 50 metros, a 100 metros, los lentes, los tipos de cámaras van a ser siempre bien diferentes a los que no sé, vaya a hacer una medición a 1 metro y no va a ser directamente sobre el panel solar, sino en la parte de atrás, en las cajas de fusibles, donde están los disyuntores, los conectores. Entonces, toda esta parte pues cambia bastante y la podemos empezar a identificar con diferentes productos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un panel, el cual muestra una pequeña degradación acá. Entonces vamos a identificar, ¿es suciedad? ¿Es un defecto específico? El defecto está por la parte de arriba, el problema está por la parte de abajo. Entonces, con esto empezamos a ser un poco más específicos y aquí estamos, digamos que viendo también la parte de abajo, que a veces puede llegar a presentar más fallas que la misma parte de arriba, ¿sí? Porque atrás de pronto, en este caso, primer imagen, acá está un motor que está haciendo que varíe, ¿sí? La ubicación del panel, ¿sí? La inclinación para que obtenga la mejor
digamos que punto de vista contra el sol y reciba toda la luz todo el tiempo. Entonces yo le tomo una termografía, mido si está funcionando de manera correcta, etcétera. Las uniones entre los paneles pueden generarme inconvenientes, como en este caso esta unión, ¿sí? Cuando yo le hago la inspección termográfica me genera que hay una célula defectuosa y que justo está encima donde está la caja de conexiones o al lado donde está la caja de conexiones. Entonces todo esto me va, digamos que puedo identificar realmente. Parte superior es una celda, parte inferior es parte del cableado, de las conexiones, de las, ¿sí? Las uniones que se tengan. Entonces todo esto es bastante importante en la parte de identificación. Bueno, acá hay un poco de publicidad, entonces, pero esto es lo que nosotros queremos ver de manera rápida, identificar si hay variaciones, si hay excesos de temperatura, para poderlos corregir. ¿Sí? Muy bien. Irradiancia. Entonces, un poco ya para ir terminando, vamos a hablar de irradiancia. Y obviamente sabemos que la parte de irradiancia, pues la cantidad de energía solar que yo puedo obtener, cómo se mide en kilómetros, perdón, kilómetros, en kilovatios hora sobre metro cuadrado. Entonces, es importante tenerla acá, identificarla. ¿Para qué? Para que nuestros diseños sean los mejores y si algo va cambiando, que nosotros también podamos darnos cuenta a tiempo y digamos que solucionarlo. Términos sencillos, irradiancia es cuánto brilla el sol en un instante, o sea, cuánta potencia es capaz de entregar, y la radiación es cuánto podemos, digamos, acumular de ese brillo en el tiempo. Factores que pueden afectarlo. Hora del día, estaciones en las partes donde hay estaciones, entonces habrán estaciones en las cuales no va a ser tan buena la parte solar, ángulos de inclinación, obstáculos, polvo, entonces acuérdense, toda la parte de suciedad y demás, reflexión, albedo, bueno, todo esto digamos que son factores específicos que se tienen, ¿sí? La medición, digamos que la medición que se toma o que se toma con irradiancia se llama GTI, ¿sí? Que es irradiancia global, ¿sí? Esta irradiancia es sobre la superficie inclinada y sobre, digamos que esa es una medición específica con la cual todo el mundo hace los diseños. ¿Mm? Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Obviamente, pues hay una norma que exige que tengamos que hacer algunas cosas de seguridad eléctrica por la temperatura a la cual funcionan estos paneles solares, pero para nosotros también es importante. Uno, ángulo de incidencia, ¿sí? ¿En qué parte la vamos a colocar? Ubicación, ángulo de azimut, hacia qué lado lo vamos a orientar, ¿sí? El ángulo de inclinación, ¿sí? La relación directa con los rayos, si los obtenemos, no los obtenemos en la mañana o en la tarde, y cuándo es más fuerte, en la mañana o en la tarde. Entonces tenemos que hacer estas mediciones de radiancia, pero estos son los básicos que nosotros necesitamos, hacia dónde está orientado, hacia el norte o el oeste, etcétera. Y pues para esto necesitamos un equipo que, uno, mida, sea capaz de medirme esa inclinación y dos, que sea capaz de medirme también la temperatura, pero a su vez en combinación, pues obviamente las mediciones que yo necesito pues van a ser vatios sobre metro cuadrado, temperatura, ¿sí? Entonces, esto es importante que yo pueda garantizarlo para el diseño y para el mantenimiento, ¿sí? Casi que si yo digo, oye, yo tengo una solución como la anterior que era motorizada y va cambiando el ángulo de irradiancia, pues necesito un equipo de estos 100% todo el tiempo, verificando cuál es el ángulo, tomando esa temperatura y conectándose de manera automática, remota, hacia el controlador de este motor. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda convertir estos datos y obviamente pues obtener mi mejor diseño. ¿No? Aquí lo tenemos, pues obviamente es un equipo muy específico, PV48, específico para este tipo de mediciones. Y pues para esto ya digamos que terminando siempre van a haber normativas aplicables para estas mediciones en DC, sobre todo en inversores y cambio de DC a C. Entonces, una de las más comunes es la norma, la IS 62446, que rige toda la parte de mediciones con energías renovables. Tener siempre multímetros, analizadores, pinzas, bueno, elegir una herramienta adecuada y lo que quisimos hacer hoy era para cada uno de los posibles fallos identificar cuál podría ser esa herramienta
mirar tendencias futuras. Oye, listo. Entonces, no sé, iniciamos con eólico, pero ahora el futuro es solar o al revés. O, bueno, después ya ahora los cargadores de los automóviles ya no van a ser de corriente sino de hidrógeno, etcétera. Bueno, todo esto, digamos que tenerlo también muy bien identificado para que pues, nuestros diseños y nuestras soluciones estén de la mejor manera. Y aquí algunas de las soluciones, porque me dice, bueno. Sí, Félix nos dijo que necesitamos medir corriente, voltaje y a veces necesitamos un multímetro cualquiera. No, necesitamos un equipo, uno, que llegue hasta los valores esperados. Normalmente las cadenas solares podrían llegar entre 1000 y 1500 voltios. Entonces yo necesito pues, un equipo que llegue a esas, digamos que a esos valores de tensión. También las corrientes son muy altas, entonces yo necesito llegar a esos puntos. Casi siempre van a ser equipos que van a necesitar puntas especiales, puntas como más robustas de tipo fotovoltaico que soporten y hagan como una división de voltaje para que yo pueda hacer las medidas, ¿sí? Esas son perimétricas también, no sé, de clan fijo o flexible que me permita hacer mejores mediciones, pero también soporten 1000, 2000, 3000 amperios, ¿sí? En el caso que se necesiten y utilizar todas las medidas de protección, guantes, casco, etcétera, todo lo que sea necesario, todas las EPPs que llaman, pues para poder, digamos que, hacer esta medida de una manera confiable. Recuerden, en esta parte, y es algo que no habíamos tocado antes, la categoría de los equipos es muy importante. Entonces, si es categoría 3 o categoría 4 y casi que necesitaríamos equipos que sean categoría 4 a 1000 voltios, a 1500, a 2000 voltios, pues donde estas categorías lo que van a hacer es protegerme a mí como usuario, como el técnico que hago la medición, de todas estas medidas. Y si pasa algo, un cortocircuito, Dios no lo quiera, alguna cosa de estas, una alta tensión, pues el equipo sea el que absorba totalmente estos inconvenientes internamente los soporte, puede que se dañe, pero a mí tipo deje pasar todo eso antes me exploten las manos, yo salga quemado, salga con inconvenientes, entonces preferiblemente pues garantizar esta parte es muy, muy importante. No podemos trabajar con cualquier equipo porque se nos va a derretir en las manos por los mismos niveles de voltaje y de tensión que se manejan acá, fotovoltaico. Bueno, creo que alcancé, corrimos un poco, creo que alcancé a tocar todos los temas que quería. Si alguien tiene preguntas, por favor nos puedes comentar por el chat o vamos a mirar si en el chat hay alguna preguntas. No, creo que hasta el momento no. Igual, si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono, pero creo que no. Levantar la mano. Muchas gracias, ingeniero Hola, Félix, por la hola. información. Creo que hay alguien que Recuerden, iba a hablar. Buenos Sí, días. Por favor, ¿hay alguna cuestión de asistencia o puedo hacer también una pregunta? claro, también puede hacer la Diga. pregunta. Bueno, la pregunta mía es, esto es por Seiza, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Seiza, yo le voy a explicar. Tengo una finca aproximadamente de 400 hectáreas, es irregular, aquí en Barbosa, Antioquia. Y me están entregando el terreno para colocar un proyecto de energía eólica. De pronto estarán interesados o hacemos un estudio o nos contactamos, nos miramos en la empresa para que avancemos mejor o qué. Claro que sí, ¿no? Contáctenos y miramos cuáles son las mejores recomendaciones y cómo podríamos trabajar en conjunto. Y cuéntenme, ¿con quién me contacto? ¿Me entregan por favor el WhatsApp de quien esté interesado para que conversemos? Claro que sí, Carol, tú tienes el contacto de Andrés Ah, y le envías nuestros datos para que empecemos a... Andrés listo. Elías Pérez Laguna, ¿sí? Correcto, claro que sí. Listo, don Andrés. Ya le escribo, Ah, perfecto. ya le escribo. Bueno, muy amable, muchas gracias. A usted, No, a muchas ustedes gracias. muchas gracias por su pregunta. Hasta luego. Y muchas gracias por la conferencia, ¿no? Por la charla, por el webinar. Sí, señor. No, con Eh, gusto. a- Sí, dígame. no, creo que Alexander tiene una pregunta también. Sí, Ingeniero, buenos días. No, muy buena la charla.
Seiza acá también hay en Colombia, ¿cierto? Y bueno, la segunda pregunta, ¿nos podría regalar, Inge, las referencias de los equipos que nos dio, pongamos, los Iyoki son buenos, el Iyoki ese grande que es uno, que es tipo oxilo, es un que, es un Ok. tipo, ay, se me fue El el analizador de nombre, calidad de energía. no, sí, pero el Iyoki, es un oxilogramo, que bota el tipo. No el normal, sino el otro para medir con los cargadores de vehículo, que es más Ah, preciso. ok, Sí, perfecto. no, sino que nos regalen las referencias del equipo para poder cotizar y mirar las características. Claro que sí, Alexander. También entonces, Carol, ahí anota los datos de Alexander, organízalos para que le enviemos la información y todo lo que requiera. Y un asesor de nosotros también se comunique con usted para ampliarle toda la información que necesite. Exacto, y estoy interesado en, pongamos, en los probadores en los probadores de curva I B y en el analizador para corriente continua, porque yo tengo ya varios, pero ninguno no, ya está un poquito desactualizado y no me miden en corriente continua. Ok, perfecto. Sí, Tenemos una señor. pregunta en el chat Buenos días. que dice, Sí. Ricardo, adelante. No, antes que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante. Digamos que por un par de llamadas tuve que pararme y perdí el hilo. La presentación la comparten, Sí, señor. Yo por les favor. envío la Ah, grabación el comprobante de la participación en la charla. muchas Creo que gracias. es de registrar. Perfecto. Bueno, muy Hay una agradecido, pregunta. Sí, sigan. muy agradecido, que estén muy bien Señora, y ahí usted, estaremos Andrés, en con contacto. gusto. Sí, Bueno, muy señor. amable, Hay muchas una gracias. última pregunta por aquí en el chat. Dice, bueno, desde el análisis de energía es posible discernir armónicos, distorsiones provenientes del proyecto solar o si provienen de la red, puede ser un reclamo frente al instalador del proyecto del operador. Listo. Entonces, digamos que si nosotros podemos identificar exactamente de dónde viene, necesitamos un equipo que sea un analizador de calidad de energía y como yo voy a hacer un reclamo, ¿sí? En el caso, pues, que sea el operador de la red, necesito que el equipo sea clase A, ¿sí? Hay equipos clase S o hay compradores muy sencillos, pero necesitamos que el equipo sea clase A para que realmente digamos que este reclamo sea válido, digamos que cumpla con las normas. Adicionalmente, que se haga con una frecuencia de 10 se mantenga mínimo 10 minutos haciendo las pruebas y pues se midan un poco de parámetros específicos, pero esto lo podría hacer un analizador de calidad de energía. Entonces, sí, sí se puede hacer y se puede discernir de dónde viene el problema y qué tipo de problema es el que se está presentando. También nos preguntan que si podemos hacer servicios de diagnóstico. No, nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros realmente comercializamos los equipos, les dictamos una super capacitación para que ustedes queden muy expertos en el manejo de todos los equipos y ustedes como empresa hagan esa parte. En dado caso, también si ustedes requieren, podríamos nosotros recomendarles a algunos contratistas que han adquirido nuestros equipos y que tienen experiencia en el tema para que les ayuden. Hace falta una pregunta. William pregunta, ¿para medir calidad de energía el equipo sería el mismo para DC y AC? Sí, nosotros tenemos en este momento un equipo que viene trifásico, entonces nosotros podemos hacer todas las medidas específicas trifásicas, pero también trae un canal DC, el cual podemos conectar al mismo tiempo y podríamos identificar la eficiencia de los inversores. Entonces sí, podríamos hacerlo con el mismo equipo. Bien, gracias. Luis Eduardo nos dice que le interesa el contacto de los contratistas de servicio. Luis Eduardo, entonces uno de nuestros asesores se va a comunicar a los datos con los que se registró, a su WhatsApp o al correo, como para que le pueda profundizar esta información. Ok. Germán, Nos ¿cuál es la escribió que los pregunta armónicos, que nos escribió los armónicos? bueno, los armónicos son terribles, como ya vieron, y los podemos detectar con las herramientas de calidad de energía para,
para tratarlos y tratar de llevarlos al mínimo posible. Ok, creo que no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias por la información, ingeniero Félix. Recuerden que, Buenos días, buenos días. Buenos días. habla Germán. Es que me interesa cómo se maneja la cuestión de los armónicos porque para corregirlo más que todo, bueno, usted los detecta y sobre todo que en ese acople onda sincronismo electromecánica, onda sincronismo electrónica, es donde más se forman los armónicos. ¿Cuál es el método, la técnica más apropiada para que esto no perjudique la red? Sobre todo que eso sí se calientan, dilatan cables y ocasionan daños tremendos. Gracias. Sí, sí, pues digamos que ya vienen muchas cosas. Uno, pues empezar a hacer, digamos que las mediciones, identificar cuáles son los puntos que están generando esos armónicos. eh, y ya identificados estos puntos, dependiendo lo que haya, digamos que el problema que se haya generado, pues empezamos nosotros a evaluar si fueron por, no sé, por un inversor, por un motor, de dónde se están generando y ahí empezar a actuar. Una de las cosas que más se utiliza es utilizar algunos filtros específicos eh, en la red para que empiece a hacer corte de estos armónicos y a regularlos, pero también para colocar estos filtros necesitamos primero hacer la medición y saber exactamente en qué frecuencias, en qué sitios y todo para hacer digamos que un mejor desarrollo. Digamos que también acá necesitaríamos siempre, digamos que la mano y la ayuda de un ingeniero electricista especializado para que las medidas que vaya tomando el analizar de calidad de energía, esta persona las vaya identificando, vaya comparando y pueda identificar exactamente en dónde están los problemas. También, pues digamos que podemos hacer como un curso de análisis de calidad de energía y potencia en el cual se especifique cómo identificar esos fallos y también cuáles son digamos que las mejores correcciones y qué equipos son los que se utilizan o qué accesorios, filtros y demás se pueden utilizar en la red para minimizarlos. Ok. Eh, bueno, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Ahí miran Les, ya el les, dato de una empresa. les, sí, les Con gusto recuerdo los contactamos también. que este es un espacio que realizamos el último jueves de cada mes, en el que hablamos de medición, de soluciones de medición, y se les envía la invitación por correo electrónico. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que vean todos los eventos que estamos realizando. Si hay personas aquí que se encuentran en Medellín, les contamos que vamos a estar en FICE Medellín haciendo demostraciones de los equipos de los que habló el ingeniero. Si les interesa asistir, tener una asesoría más personalizada dentro del evento, estaremos en noviembre en FICE 11, 12 y 13 de noviembre para que nos visiten. Muchas gracias a todos los participantes por el tiempo. Ya estamos un poquito pasados del tiempo, pero gracias a todos por esperar hasta el final para hacer sus preguntas. Nos Muchas vemos gracias a en el todos. próximo. Les va a llegar un correo ahí de agradecimiento. También, vuelta a correo, pueden escribirnos ahí también si tienen dudas o demás. Y empezamos a generar esa interacción y poderlos ayudar de la mejor manera. Sí, o si no, en nuestra página web está el botoncito de WhatsApp y ahí están nuestros compañeros de servicio al cliente dispuestos a atenderlos de una vez por si tienen dudas o quieren saber más de los equipos, ellos están ahí listos para atenderlos. Buenos días, Buenos días. Buenos días, Marcos. ¿me escucha? Sí, señor. Sí, Sí. llegué un poquito tarde, pero estoy interesado. Brevemente, ¿me puedes informar qué equipos venden? Paneles, inversores, reguladores, cuénteme. No, nosotros vendemos son los equipos de medición, digamos que para mejorar el desempeño de los paneles, de los inversores y demás. Digamos, analizar de calidad de energía, tierras, aislamiento, multímetros, pinzas, bueno, toda la parte de medición es la que vendemos nosotros. Ah, ya. Muy bien, bueno, me interesa también, estaremos en contacto. Yo suministré ahí mi correo.
Entonces estaremos en contacto. Le agradezco mucho, muy amable. Muchas Gracias. gracias, Marco, por su pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Tengan un feliz día y gracias por asistir.